México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Famiglia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 16. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y dijo más, que el propio Córdoba Montoya le indicó que los teléfonos de Julio Scherer en proceso estaban intervenidos y sus conversaciones grabadas, también relatando que un agente de la CIA le hizo saber cómo desde Arizona los servicios de inteligencia estadounidenses registraban las llamadas telefónicas de unos 100 importantes personajes políticos mexicanos, afirmando que a Luis Donaldo lo había conocido hacia 1992, siendo el presidente ejecutivo de Santa Teresa, y Colosio, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, dando a conocer que a Colosio no le agradaba el proyecto y que le preocupaba la pérdida de soberanía que implicaba la firma del Tratado de Libre Comercio, e incluso llega a decir que aquella noche infausta se comunicó con Luis Donaldo Colosio pidiéndole verlo para referirle lo ocurrido, comunicándole que al día siguiente saldría del país. Pero según esto, Colosio le comentó que ya era muy tarde, y nada más. Lo que no concuerda con la importancia del caso. Así pues, versión no exenta de producir dudas, pero el meollo de la referencia concuerda con la lógica retorcida del poder actuante detrás del crimen. Desde luego, como en todo este tipo de casos, no hay posibilidad de una indagación que llegue a fondo conducente a obtener pruebas concluyentes factibles de llevar a juicio a los autores intelectuales del magnicidio, pero en el plano de la inteligencia crítica se puede dar una idea más o menos fehaciente de lo realmente acontecido, aseverando que aquello efectivamente fue una conspiración efectuada por el alto poder en México para eliminar un candidato que no era ya de su agrado, al no garantizarles la continuidad transeccional de sus proyectos. Aun y cuando Luis Donaldo Colosio era miembro del clan de los tecnócratas doctorados en Harvard o Yale, se evidencia que no tenía una adscripción intelectual casada con el neoliberalismo y la administración macroeconómica. Sus estudios en Austria tal vez pudieron darle otra orientación, a más de su contacto con la realidad mexicana, evidenciada a través de Salinato como afectada por una política económica que si para algo servía era para concentrar el capital. En este sentido, no viene a ser un dato menor el que el propio Colosio le haya criticado la tesis doctoral a Ernesto Zedillo presentada por este en Yale, haciéndole ver como lo que era, un ejercicio técnico ajeno a la realidad mexicana. El típico caso de un aprendiz periférico aplicando técnicas sofisticadas, concebidas en ámbitos metropolitanos incompatibles con la realidad de los países infradesarrollados, teorías y técnicas que, desenmascaradas, enseñan su verdadero cometido, sirven para la reproducción del status quo capitalista y, por tanto, para perpetuar la desigualdad. En el caso de la tesis de Zedillo, Colosio detecta su carácter reduccionista, la interesante aplicación de una herramienta matemática a un problema económico específico. Desafortunadamente, dada la sofisticación de la herramienta y los intentos de estimación, el problema económico es ajustado a la herramienta y no viceversa. La relevancia de la propuesta es la descripción de ese interesante ejercicio de aplicación de una herramienta matemática. Sin embargo, el modelo presentado está muy lejos de tener cualquier valor normativo. Acorde con el paradigma de la ortodoxia neoliberal, la econometría se concibe como una proyección fría y calculadora para aplicarse en las naciones cual si éstas fuesen empresas, y si la realidad no coincide, pues ésta se adapte a la teoría. A Zedillo lo prepararon en Yale para aplicar modelos macroeconómicos de la manera más ortodoxa posible, acorde con la inserción de tecnócratas encargados de ubicarse en los puestos preponderantes del gobierno para aplicar modelos óptimos para favorecer la acumulación de capital y no otra cosa.
En el galimatías de la jerga economicista, de un fragmento extraído de aquella tesis, se obtiene la perorata propicia para la subordinación económica. Los errores cometidos en la política económica anteriormente aplicada, crecimiento de la deuda agregada por la expansión del gasto público, propicia el incremento de importaciones a la par que reducen las exportaciones, lo que, aunado a las expectativas adversas al tipo de cambio, fomenta el flujo de capitales al exterior, lo que a su vez incide en que la deuda externa se incremente. Y pase usted a formular la ecuación adecuada. El flujo neto de la deuda externa es la variable explicativa en las ecuaciones de comportamiento de las variables que explican la demanda agregada. Tautología de por medio. Lo bueno del caso es que circunstancias no previstas nos auxilian en el descubrimiento de hidrocarburos, evitándose el derrumbe y propiciando un crecimiento acelerado. Por lo que en el teorema petróleo-deuda, la proporción inversa al flujo de los factores no altera el producto, con la probable subida de los precios del crudo en múltiples acorde a protocolos estocásticos irremediables que ni las 7 hermanas pueden evitar. Relación cuantitativa inconsistente con la premisa de la variable explicativa, por lo que no tiene importancia alguna para la economía mexicana. Importando, sí, el aminoramiento de la deuda, factor ajeno a la ecuación, posible a verificarse con el pago irrestricto a los acreedores en el cumplimiento cabal de los compromisos signados acorde con el valor facial de la curva Laffer, incluyéndose la prima de liquidez no contemplada en la devaluación dada en las sucesivas correlaciones correspondientes al monto indexado al tipo de cambio vigente, aplicado no cuando se concierta la deuda, sino cuando se va a pagar. Institucionalizándose el tratamiento de la deuda en procura de que la disciplina del deudor persiste incólume y en proporción coadyuvante a beneficiar al acreedor, en lo que la transferencia potencial de cuantificación cuantiosa traslada al futuro por enroque converso la deuda externa en deuda interna, acorde al imperativo solvente en proporción mayor que, para los inversionistas atentos a solventar su plusvalía refinanciada con una prima de riesgo acrecentada, la que ha de ser subvencionada con un incremento de los impuestos, ralentizándose la elasticidad financiera supeditada al incremento de la tasa LIBOR y de la formación de pirámides Ponzi absorbidas en Wall Street y en la City, o en su defecto trasladadas a Tel Aviv. Todo ello posible por la sobreimpresión de dólares facturados en la Fed e indexados al impuesto al trabajo, asegurándose la ganancia del emisor en proporción directamente inversa a la deuda generada. He aquí aclarado el problema de la deuda mundial, aunque usted no lo entienda. Es probable que Camacho y Colosio convergieran, toda vez que Colosio se mostrara como un no liberal decimonónico, por lo que se ponen de acuerdo para implementar en el próximo sexenio cambios a la política económica, socializándola. Luis Donaldo Colosio fue asesinado con premeditación, alevosía y ventaja, al igual que John F. Kennedy y RFK, llevados al matadero como corderos por quienes detentan el poder de sus respectivos tiempos y espacios. Lomas Taurinas, un barrio bajo en Tijuana, el lugar perfecto para montar la trampa, sobre todo porque el candidato desde enero no se le resguardaba como era debido, y más en los tiempos convulsos que suscitó la rebelión neozapatista. Por ese entonces, Baja California era gobernada por un panista, el primer gobernador no priista en 60 y tantos años de dominio del partido, cuando que los propios priistas locales no veían con buenos ojos a Colosio por verificarse en su dirección partidista la derrota por la gobernatura. Además, Tijuana era y es una ciudad de paso fronterizo propensa al barullo y peor aún, una ciudad en la que el narcotráfico campea, lugar apto pues para que el crimen organizado pudiese actuar a sus anchas en la autoría material concertada por los plutócratas. Relevante también viene a ser el hecho de que el miércoles 15 de marzo se habían reunido en una cena íntima Luis Donaldo y Manuel Camacho, reconciliándose para que el martes 22 Camacho, en conferencia de prensa,
anunciara que no buscaría la candidatura, sino que seguiría al frente de las negociaciones en procura de la paz en Chiapas, pero sin renunciar a seguir en la política con propuestas democráticas y nacionalistas. Al menos eso decía. Tal vez. En la cena, Luis Donaldo le ha ofrecido la Secretaría de Gobernación y su respaldo mutuo para promover cambios contemplados por ambos, o al menos eso manejaban previo a la toma del gobierno. Y para hacerla de mayor emoción, en esa misma conferencia, el comisionado por la paz en Chiapas indicó que al día siguiente, ya en San Cristóbal, haría otro anuncio importantísimo, el que no llegó a realizar al enterarse del asesinato de Colosio. Y era el caso de que ni a los PRI tecnócratas ni a los del clan Salinas les venía bien que el candidato se les haya salido del huacal y apoyado por Camacho llegara a la presidencia. Ninguno de los dos era un neoliberal comprometido con el TLC, ni con el bienestar de la familia feliz. A diferencia, en cambio, el tecnócrata Zedillo les venía que ni cortado a la medida. Por algo lo estaban guardando, y no precisamente para la siguiente elección. Era el suplente propicio por si algo salía mal. Un Colosio revitalizado por los recientes acontecimientos llegó a la ciudad de Tijuana, haciéndole ver a los interesados que de ahí para Real la campaña tomaba vuelo. Era el miércoles 23 de marzo, arribando a una trampa mortal. Es verdad que Colosio quería darse baños de pueblo y que daba órdenes para que la vigilancia fuese discreta y se mantuviese alejada. Empero, la desatención por parte del Estado Mayor Presidencial era extrema.